Ya estamos llegando a la parte final del curso, así que vamos a hacer el ejemplo de específicamente la cartera de Fernando. Recordemos un poco a Fernando. Básicamente, él tenía un 65% de su capital dedicado a especulación, un 25% a inversión y un 10% líquido, hablando específicamente del capital que no incluye al colchón. Así que lo tenemos determinado de esta manera. También quería obtener un rendimiento del 6% anual, obviamente hablando de sobre la media del mercado. Los análisis que utilizará serán cuantitativo, fundamental y técnico. No realizará recompras. Tiene un stop loss del 10%, pero luego lo cambia a dinámico del también menos 10%, pero a partir de obtener un 10% de ganancias. Y su horizonte será a un año. Ahora vamos a realizar el embudo para que vean lo fácil que se hace crear el portafolio de esta manera. Empezamos con el rendimiento objetivo. En este caso, ya lo sabemos, un rendimiento objetivo del 6% anual sobre la media del mercado. De esta manera estaríamos descartando, por ejemplo, los bonos. ¿Por qué estaríamos descartando los bonos? Porque sabemos que ellos, es decir, la renta fija, muchas veces está por debajo de lo que es la renta variable, hablando de rendimiento. Es decir, tiene menor riesgo. Como sabemos, el menor riesgo implica menores posibles ganancias. Por ello, los vamos a descartar en este caso y supongamos que nos vamos a quedar simplemente con acciones, índices, criptomonedas y opciones. Como les digo, nos podemos quedar también con fondos comunes de inversión y demás, pero centrémonos en estos cuatro para hacerlo lo más fácil posible. Suponiendo que estos fuesen solamente los instrumentos, es decir, los que hemos mencionado, y los bonos, descartaríamos primero los bonos. Luego vamos al horizonte. Dentro del horizonte tenemos entonces que es a un año y por ende descartaremos los índices, ya que si nosotros queremos superar la media del mercado e invertimos en, por ejemplo, los índices que reflejan a ese mismo mercado, no estaríamos obteniendo una rentabilidad superior, sino que una rentabilidad media. También descartamos entonces los índices para el horizonte de un año, con lo que busca hacer Fernando. Luego, el perfil, acuérdense, el grado de aversión al riesgo, él es moderadamente agresivo, por lo cual descartaremos las opciones, exceptuando que supiera hacer estrategias con opciones, que eso quizás es un poco más avanzado, así que lo vamos a descartar completamente, descartamos las opciones. Pasamos ahora a los instrumentos. ¿Con qué instrumentos nos quedamos entonces? Nos quedamos específicamente con acciones y criptomonedas. Ahora, como esto se tiene que adaptar a cada inversor, en este caso Fernando no conoce las criptomonedas y no se siente confiado con ellas, por lo que también la descartaremos. Y fíjense cómo vamos filtrando. En este caso ya nos quedamos con un solo instrumento, que serán las acciones. Ahora vamos con el siguiente paso, que es el tipo de análisis. Recordemos que él hará los tres: el cuantitativo, el fundamental y el técnico. ¿Para qué utilizará cada uno? Bueno, el análisis cuantitativo lo utilizará para filtrar los sectores a los que él le ve mayores perspectivas a futuro. Luego, con el análisis fundamental, analizará específicamente las empresas dentro de esos sectores a los cuales él les ve grandes crecimientos y determinará cuáles están baratas, para finalmente, con el análisis técnico, entrar solamente en las que están baratas, pero además tienen buenas entradas por la parte técnica. Así que ahora vamos a ponerles nombres, porque si no en el aire esto queda un poco complicado. Supongamos que él les ve buenas perspectivas a los sectores de los alimentos, y en este caso vamos a poner, por ejemplo, Coca-Cola y McDonald's como empresas, y por el otro lado a las empresas tecnológicas como Facebook y Tesla. Hagamos entonces un pequeño resumen. Tenemos sectores: alimentación y tecnología. Empresas: Facebook y Tesla, Coca-Cola y McDonald's, por ámbitos separados. Pasamos a la siguiente, que es la volatilidad del activo. En este caso, dentro de la volatilidad del activo, tenemos entonces las empresas que habíamos mencionado antes, ¿no? Coca-Cola, Tesla, Facebook y McDonald's. Coca-Cola y McDonald's son empresas anticíclicas. Son empresas que su cotización no suele estar por encima de la media del mercado, sino que ellos son quienes marcan la media del mercado. O sea, suelen rendir lo promedio y no por encima del mismo, que es lo que quiere obtener en este caso Fernando. Además de que su horizonte, al no ser al tan largo plazo, no le servirá entonces este tipo de acciones. No le sirven las empresas más conservadoras. Son empresas, Coca-Cola y McDonald's, que tienen crecimientos continuos a lo largo del tiempo, pero no exponenciales, que es lo que él está buscando. Por ello, descartamos estas dos acciones y nos quedamos con Facebook y Tesla. Fíjense cómo vamos filtrando para solamente entrar en los instrumentos que corresponden a nosotros específicamente como inversores. Y finalmente pasamos a la parte de entrada
entradas claras. Esto es solamente a modo de ejemplo. Acuérdense, las empresas que estamos mencionando no es necesariamente que hayan dado buenas entradas por la parte fundamental o la parte técnica, simplemente es como para marcar los ejemplos. Así que, estando finalmente en la parte de entradas claras, supongamos que vemos a Tesla muy cara, una empresa que está en máximos históricos, que quizás no se entiende bien el funcionamiento interno, tiene algunas cosas que son demasiado especulativas, como que van a ser el futuro, pero aún no sabemos si van a llegar a conseguir esos objetivos que tienen, y por ende vemos una empresa en máximos históricos con, por ejemplo, los osciladores muy cerca del nivel del 100, por lo cual podemos esperar una baja. Entonces descartamos esta entrada. Y vemos por el otro lado a Facebook, que es una acción que quizás está un poquito más lateral en este punto, podríamos intuir que está lateralizando para de esta manera hacer una acumulación y finalmente romper al alza y salir a buscar nuevos máximos históricos. Esto teniendo en cuenta que ya habíamos hecho previamente el análisis fundamental y nos decía que la empresa estaba barata. Así llegamos finalmente al primer instrumento, específicamente al primer activo que vamos a operar y que vamos a incluir en nuestra cartera. Si vemos un poco para atrás, fíjense todo el proceso que hemos hecho. Filtramos primero de todos los instrumentos, nos fuimos sacando algunos. Fuimos sacando primero los bonos, luego los índices, luego las opciones, las criptomonedas, para quedarnos específicamente con el activo que se adapta a nosotros. También descartamos sectores, porque hay sectores dentro de las acciones que no nos interesarían, como en este caso podrían ser las empresas de servicios, supongamos, y nos quedamos específicamente con las tecnológicas y las de comida. Dentro de ellas también filtramos por el análisis fundamental y supongamos que nos quedábamos con Coca-Cola, Tesla, Facebook y McDonald's. Como Coca-Cola y McDonald's no llegaban al rendimiento que esperábamos, filtramos también, entonces las descartamos, para luego quedarnos con Tesla y Facebook. A Tesla la descartamos por su parte técnica y finalmente entonces la empresa con la que nosotros nos quedaremos y la que compraremos en este ejemplo sería Facebook. Fernando agregaría Facebook a su lista de activos a operar. De este modo, inversores, hemos entonces añadido nuestro primer instrumento y lo mismo deberemos hacer y repetir el proceso. En este caso era la parte de especulación, que es lo que Fernando había definido como el 65% de su capital. Pero luego tendremos el otro 25% que él había destinado a inversiones, que nuevamente habrá que hacer el mismo proceso, pero con unos diferentes filtros. Acuérdense, tenemos un horizonte más largo, quizás el rendimiento que él espere en ese horizonte sea menor y nuevamente adaptaremos entonces ese porcentaje de la cartera. Antes de finalizar con este capítulo, quiero que quede lo más en claro posible de por qué muchas veces cuando a los inversores nos piden consejos de en qué invierto, qué compro, qué me recomendás, es que no les podemos dar, porque fíjense todo lo que hay que hacer para adaptar específicamente un instrumento a un inversor particular. Por ello, cuando nos preguntan en qué invertir como inversores, siempre debemos recomendar el estudio, ya que eso es lo que nos hará crear un portafolio adecuado al inversor.